para dejar oficialmente inaugurado este 11º Torneo Mundial de Fútbol Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Señor presidente, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. بسم الله الرحمن الرحيم من قطر من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. El fútbol es demasiado popular para ser neutral. Donde hay masas, identidad, dinero y emoción, también hay poder político. Un estadio lleno puede parecer solo una fiesta, pero también puede ser una fotografía de poder. Empresarios, gobernantes, federaciones, patrocinadores, medios, policías, marcas y millones de aficionados reunidos por una misma emoción. Hoy, en Lo Redondo del Fútbol, hablamos de política y fútbol, el juego que también se disputa fuera de la cancha. El fútbol no solo se juega, se piensa, se vive y se cuenta. Analizamos el fútbol desde perspectivas poco exploradas. Historias, negocio, identidad y comunidad. Radio UACJ y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentan Lo Redondo del Fútbol. Lo Redondo del Fútbol. Con Elizabeth Dweckman y Ramón Morales. Desde la sociología política del deporte, se plantea que el deporte no es ajeno al poder. Produce identidad, disciplina cuerpos, moviliza masas y puede servir para legitimar gobiernos o empresas. Estudios sobre deporte y política advierten que presentarlo como neutral suele ocultar sus relaciones con instituciones, intereses y proyectos de Estado. Cuando una selección gana, no solo gana un equipo, muchas veces gana una narrativa nacional. Cuando se inaugura un estadio, no solo se abre una obra, se exhibe gestión. Cuando un gobierno recibe un mundial, no solo organiza partidos, se presenta ante el mundo. México ha sido sede mundialista en 1970, 1986 y coanfitrión en 2026. En 1970, el país venía de los Juegos Olímpicos de 1968 y de la herida política de Tlatelolco. Aún así, el Mundial funcionó como escaparate internacional de modernidad, televisión a color y capacidad organizativa. FIFA recuerda México 1970 como un mundial de innovaciones que ayudó a transformar la historia mediática del torneo. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86. En 1986, el contexto fue todavía más complejo. Crisis de deuda, giro neoliberal y terremoto de 1985. Investigaciones recientes sostienen que ese mundial fue al mismo tiempo espectáculo de orgullo nacional y plataforma de descontento público. También se ha estudiado como parte del viraje económico y político del México de Miguel de la Madrid, de acuerdo con University California Press. La selección mexicana ha funcionado como vehículo de identidad nacional. Investigadores como Roger Magazine y su estudio México y Ecuador, dos distintas formas de construir la nación desde el fútbol. Plantean cómo el fútbol produce distintas formas de imaginar la nación desde México, incluyendo tensiones entre centralismo, región, clase y consumo cultural. La selección vuelve a estar cargada de presión política y simbólica. México será el primer país en albergar 3 mundiales.
y medios internacionales han señalado la expectativa de romper una larga frustración deportiva en casa. Aquí habría que entender lo que es el concepto nacionalismo, que tiene una raíz mucho más sociológica, una raíz cultural. Precisamente el nacionalismo se fundamenta en una identidad, ¿no? Entonces, en tanto que el fútbol moviliza identidades, pues incide en el concepto de nacionalismo, en tanto de que es algo simbólico, es como una especie, vamos a hablar de lo que son los capitales simbólicos, pero en este caso identitario, un rasgo identitario que genera adhesión colectiva o una cohesión social. A veces, por ejemplo, en torno al color de una camiseta o en torno a un episodio memorable de un gol, se construyen identidades en donde incluso dolores sociales se ven reivindicados a través de un gol, ¿no? Entonces, ¿qué va construyendo? Pues un sentido de cohesión, un sentido de identidad. Esto es por lo que corresponde al concepto de nacionalismo, mucho más arraigado a la sociedad, ¿no? No al poder, no al fenómeno del poder, sino al fenómeno de la sociedad. Entonces, claro que contribuye. ¿Por qué? Porque es un símbolo de identidad que aporta un significado. Entonces, son componentes que van construyendo el concepto de nacionalidad. Entonces, ¿en qué? Ahí es donde incide precisamente el deporte, en la construcción de estos conceptos de nacionalidad. Es la doctora Giselle de la Cruz Hermida, profesora investigadora y politóloga de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos explica cómo el deporte incide en la nacionalidad, genera identidad, pero también cómo es una herramienta de Estado. México 86 no fue solo Maradona, el Azteca y la Ola. Fue también un país endeudado, golpeado por el sismo de 1985 y obligado a mostrarse funcional ante el mundo. El Mundial sirvió como vitrina, pero también como espejo de una sociedad herida. Podemos ver, por ejemplo, de la sociedad esa necesidad de pertenecer y de sentir que pertenezco porque tengo un color de camiseta o porque hay un gol que se grita al unísono y me siento parte de. Me genera esa identidad, me genera esa parte de pertenencia, que es lo que se construye en la legitimidad del Estado, ¿no? Una parte de en torno a una identidad genero pertenencia. O sea, está la identidad y me adhiero a través de la pertenencia a esa identidad. Pero por parte del poder que vemos, pues una orientación de construir legitimidad a través de ese sentimiento de identidad o de ese sentimiento de pertenencia. Digamos que por parte del poder vamos a ver más un sentido de instrumentalización, ¿no? Mientras que para lo social es un sentido de identidad, para el poder es un elemento legitimador, para el poder es un elemento de instrumentalización de voluntades. O sea, a través de, como ciertamente lo podemos ver a lo largo de la historia y que de hecho comentábamos en el preámbulo, eso, o sea, a veces llegan momentos coyunturales en donde necesito construir legitimidad o ganar legitimidad y utilizo precisamente el fútbol o el ánimo futbolero de la gente para construir una legitimidad o para desviar la atención pública o el ojo público sobre un problema latente, profundo, coyuntural dentro del gobierno, ¿no? Una crisis económica, una crisis social, cualquier elemento que nosotros podamos asociar crítico para el gobierno utiliza este ámbito para apaciguar malestar social, pero también como para, digamos, desde una lógica un poco más clientelar, vender todo lo que implica un evento deportivo para ganar legitimidad y usarlo más como desde este tipo de instrumentalización. Déjenme contarles que George Bourdieu habla de los capitales simbólicos. O sea, los capitales simbólicos es aquello que para una sociedad adquiere relevancia. O sea, un capital desde la cultura, ¿cuál es el capital simbólico? ¿O cuál es desde lo económico ese capital simbólico? Bueno, pues el deporte es un capital simbólico y más en países que tienen una tradición futbolera. Entonces, los capitales simbólicos representan un poco el concepto de élite. O sea, quien tiene el capital simbólico en sus manos se constituye en una élite. Entonces, vemos el ámbito deportivo y en este caso el ámbito futbolístico como un capital simbólico del cual también se apropia
un grupo y se convierte en una élite, ¿no? Entonces lo vemos como un elemento de apropiación de quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque le da legitimidad, porque le da poder sobre un grupo que se siente identificado. Entonces esa es la lógica que podemos ver desde arriba. O sea, podemos ver algo que pudiese parecer un concepto neutro como es el deporte, pero podemos ver desde los dos ámbitos como hacia abajo, como ya lo hemos dicho, construye identidad, adhesión, pertenencia, pero desde arriba ayuda a construir legitimidad, instrumentalización y en cierta parte lógicas clientelares o manipulativas por parte del poder, ¿no? La selección vuelve a estar cargada de presión política y simbólica. México será el primer país en albergar 3 mundiales, y medios internacionales han señalado la expectativa de romper una larga frustración deportiva en casa. Cada mundial convierte a la selección en un asunto de estado emocional. Sí, estado, con E mayúscula. Un buen torneo puede generar unidad. Un fracaso puede alimentar desconfianza, burla y enojo social. En México, el Tri no solo juega partidos, administra también expectativas nacionales. No esperemos desde el poder una lógica de buen comportamiento ético o el mundo del deber ser, porque no es su papel. Siempre lo digo, desde el realismo político de maquiavélico, ya se hablaba de eso. O sea, no esperes que se porten bonito porque no están ahí para portarse bonito. O sea, es todo lo que es el curso histórico. Por supuesto que viene el Estado de Derecho y vienen las instituciones, ¿no? Pero realmente lo que vemos es una lucha constante de la humanidad por un poder que, como les decía antes, quiere controlar el poder, y una humanidad que quiere rescatar parte de ese coto de poder. Claro, el poder se va a comportar racional y va a utilizar todos los medios que tiene para mantener esa frialdad estratégica racional de cómo mantenerse ahí. El problema es si los que están siendo controlados por esa lógica lo alcanzan o no a percibir. Ellos están movidos por la emoción, y el fútbol, vaya que mueve emociones. Entonces, pues imagínense cómo se convierte en un instrumento, volvemos a lo mismo, la instrumentalización del deporte para un ejercicio real de poder, ¿no? De élites. En México, el fútbol profesional ha estado históricamente vinculado a grandes grupos empresariales. Investigaciones sobre el Club América, por ejemplo, han analizado su relación con Televisa como una forma de poder mediático, económico y cultural, como lo indica la investigación de la Universidad de los Hemisferios. Otros estudios, como el de la Universidad de Barcelona, describen al fútbol mexicano como instrumento de poder económico y político asociado a élites empresariales como televisoras, cementeras y cerveceras. En México, algunos clubes no son solo clubes, son parte de conglomerados televisivos, industriales, financieros o regionales. Eso cambia la pregunta. Ya no es únicamente quién gana el campeonato, sino quién controla la pantalla, el estadio, la narrativa, los patrocinios y las relaciones institucionales. Aquí conviene hablar de 3 niveles. Primero, lo transparente: patrocinios, concesiones, derechos de transmisión, inversión privada, seguridad pública en eventos, permisos y uso de estadios. Segundo, lo políticamente sensible: gobiernos estatales o municipales que apoyan clubes por imagen pública, turismo, derrama económica o identidad regional. Tercero, lo opaco: favores, presiones, beneficios indirectos, cambios de sede, condonaciones, intermediarios o decisiones tomadas sin rendición de cuentas. La discusión sobre ascenso y descenso muestra cómo una decisión deportiva puede tener efectos económicos, políticos y territoriales. En 2025, clubes de la Segunda División Mexicana acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para pedir la restitución del ascenso y descenso, suspendido desde 2020. Argumentaron que la falta de claridad afecta inversiones, infraestructura y derechos de transmisión. Depende si se quieren investigar. Por eso digo, ¿desde qué ámbito? El ámbito académico, el ámbito periodístico, probablemente sí lleven a cabo una verdadera investigación, ¿no? A través de exposiciones públicas, a través de documentación. Desde el ámbito privado depende.
qué se quiere mostrar y qué no se quiere mostrar. Pero bueno, a nivel de instituciones tenemos pues todo lo que son las licitaciones, si se licitó o no una determinada asignación, tenemos pues todo lo que son los medios de transparencia, de acceso a la información, en donde podríamos investigar una parte realmente de lo que se llevó a cabo. Otra, como les digo, por mucho que se hayan aperturado los esquemas y las sociedades y los gobiernos abiertos, por mucho que estemos en esta era, siempre ha habido un margen de discrecionalidad que queda a manos de quien detenta el poder, ¿no? Tanto económico como político. Entonces, pues aquello que se pueda transparentar, pues sí, existen instituciones en el marco del Estado de Derecho como en las que les comento, o sea, existe pues una ley que habla de acceso a la información, de transparencia, de asignación de gasto público, de presupuestos, de licitaciones que van. Y bueno, en el ámbito privado pues se da la rentabilidad también de que sean recursos que sean recursos lícitos, ¿no? Que no haya ilicitud en el fondeo o en el financiamiento. Serían los esquemas en los que desde la institucionalidad podría seguirse este tipo de cuestiones. Lamentablemente no sé si nos hagamos preguntas o simplemente lo veamos como aceptable o válido. Creo que cada vez aceptamos más y cuestionamos menos. O sea, me gustaría realmente poder decirte que hay un cuestionamiento real por parte de la sociedad, pero creo que el desafío es volver a la sociedad a que cuestione esto que tú me estás diciendo, que sea un cuestionamiento. Ojalá si fuera, pero por lo que me comentas, diría que pues probablemente no se lo cuestionen. Probablemente, a ciertos sectores sí, ¿no? Los sectores más críticos, más informados, pero lamentablemente son la excepción y no la regla. O sea, en la regla, como te digo, reitero, cuestionamos menos y aceptamos más. En América Latina, el fútbol ha sido usado por gobiernos democráticos, autoritarios, empresarios y movimientos sociales. Puede ser propaganda, diplomacia, identidad popular o protesta. Análisis recientes sobre la región señalan que el fútbol revela tensiones, ambiciones y contradicciones políticas porque une naciones pero también sirve al poder, de acuerdo a lo que publicó Diálogo Político a través de una investigación de David Gómez. Y para ejemplos como tal, Argentina 1978, Mundial bajo dictadura militar. Brasil, fútbol como orgullo nacional y como campo de disputa social. México 86, orgullo, crisis y reconstrucción simbólica. Qatar 2022, geopolítica, reputación internacional y sport watching. México, Estados Unidos y Canadá 2026, diplomacia regional, turismo, seguridad, migración y mercado. Porque es un instrumento eficaz que nos permite mover aquello que nos mantiene en el poder, que nos permite construir legitimidad, sobre todo en la era en donde vemos más pautas de emocionalidad que de racionalidad en la forma en la que participamos y decidimos políticamente. Entonces, en esta época, pues imagínense qué papel representa. Un instrumento que te permite ganar legitimidad rápidamente, ¿no? Sí hay mucha inversión de tiempo y de dinero, pero a cambio te va a dar una legitimidad, claro. O sea, es como, vean incluso los momentos coyunturales, los países se pelean por ser sedes, ¿no? ¿Por qué? Porque implica precisamente además una idea de reivindicación internacional de ese país frente al escaparate público internacional. O sea, puedo ser un país que a lo mejor tuvo, por ejemplo, imaginen el 68, ¿no? Un episodio de muertes, una herida social ahí, pero ante el mundo se vislumbra las Olimpiadas, wow, y luego viene el Mundial, ¿no? 2 años, cuando en el 71 pues ocurre otra matanza. Sin embargo, se limpia la imagen y en un escaparate internacional pues aparece un país como que lleva a cabo una magnífica presentación de Juegos Olímpicos, bueno, vamos en China, ¿no? O sea, Olimpiadas y todo eso, bueno, pues sabemos que se llegan a violar derechos humanos, pero en ese momento todo el mundo aplaude la majestuosidad de un episodio de apertura, de un evento deportivo de esas magnitudes, ¿no? Entonces sería interesante saber en qué momento o en qué coyuntura
en este caso en 2026, qué coyuntura está representando el Mundial para México real y a qué México le está hablando. O sea, cómo es el México que está acogiendo ese episodio y también cuál es el escaparate internacional o cuál es la opinión pública internacional que está viendo eso. Yo creo que es interesante cuál sería el enfoque que se está dando sobre el papel que tiene el Mundial en México. Hay algo que se llama geopolítica. Y en donde en geopolítica se ve como digamos, estos aspectos que tienen que ver el juego de economía, geografía y poder, ¿no? El poder político. Y vemos cómo el interés económico se sobrepone incluso a una idea, por ejemplo, ¿no? El pueblo iraní. A lo mejor podríamos pensar que está profundamente dolido, que está profundamente y que a lo mejor como una señal de protesta no viene. Pues no, sí viene. O sea, porque finalmente representa eso, ¿no? O Estados Unidos, te recibo y te aplaudo y cuando marchen a lo mejor habrá silencios incómodos, pero bueno, finalmente lo que vemos es eso. O sea, es como es una lógica de pesos y contrapesos. O sea, de cómo por una parte está el poder militar, el poder económico internacional en su auge, pero por otra vemos como este elemento legitimador, aparentemente de unión internacional, que es el deporte, un contradiscurso, ¿no? Un contradiscurso a lo que pudiese ser la opinión pública internacional en torno a esta guerra y por otra parte el elemento legitimador que juega el deporte, ¿no? Entonces legitimo a través de estos usos. Y les voy a contar una anécdota curiosa. Obviamente coincido completamente con lo que compartes. O sea, volvemos a lo mismo. Es un sentido de barrer bajo la alfombra el polvo, ¿no? O sea, es como el deporte como instrumentalización para ocultar la radicalidad o para ocultar una guerra que obviamente está fraguada sobre intereses de industria armamentista, ¿no? de economía militar o de economía de guerra. Como vemos ahora el deporte, todos somos amigos, todos nos abrazamos, todos lloramos, perseguimos el balón, metemos un gol y el mundo grita gol, ¿no? Entonces se olvida lo que hay detrás porque es un instrumento de legitimación y de instrumentalización. Yo podría decir que es un uso clientelar del fútbol siempre. No me atrevería a decir como que existe desde la parte, a lo mejor soy muy escéptica, ¿no? O sea, lo veo legítimo desde el pueblo, lo veo legítimo desde la sociedad, sí. Veo un sentido, una necesidad de pertenecer, una necesidad de construir identidad, una necesidad de sentir ese sentido. O sea, el ciudadano hacia un Estado, en el nacionalismo se da el sentido, me atrevería a decir, hasta psicológico de pertenezco a. O sea, y esto se ve mucho, sobre todo en el extranjero, ¿no? O sea, cuando juega la selección y va mi zeta y la traigo puesta. Y si lo vemos desde el punto de vista sociológico, es más esa necesidad de pertenecer a. Por parte del poder, pues obviamente volvemos a lo mismo. Es un capital simbólico que quiero poseer, explotar y rentabilizar. Entonces, desde ese punto de vista, pues voy a hacer el uso clientelar como también puedo hacer un uso manipulativo, como también puedo hacer un uso ideológico, como puedo darle un montón de usos o de usos instrumentales a un fenómeno como el fútbol para obtener lo que quiero, o sea, ganar lealtades, construir legitimidad, ocultar crisis, o sea, lo puedo usar para cualquier. Entonces no creo que se trate de una línea, sino se trata de objetivos muy claros entre el poder político y entre la sociedad con respecto al fenómeno del deporte y en este caso el fútbol. Me gusta mucho y a lo mejor estoy siendo muy reiterativa con el hecho de los capitales simbólicos, ¿no? Por ejemplo, capital simbólico la religión, capital simbólico la cultura, capital simbólico la economía, capital simbólico la política. Entonces, las élites se configuran en torno a esos capitales simbólicos. O sea, el que posee ese capital simbólico, pues posee esa categoría de élite. Pensemos en una cosa, o sea, precisamente hay un poder económico que está de la mano con, o sea, no hay una línea clara entre el poder político y el poder económico, ¿no? En cierto nivel ya no. O sea, entonces pensemos en cómo ese maridaje
interactúa frente a un evento que permite precisamente fusionar esos dos capitales. O sea, es como si estuviera por una parte este capital simbólico económico y por otra este capital simbólico político, y de repente hay un evento que nos permite fusionar y ser más fuertes. ¿Por qué? Porque yo voy a rentabilizarlo económicamente y tú lo vas a rentabilizar políticamente. Entonces nos interesa ser aliados estratégicos para fomentarlo y para darle, por supuesto. Entonces, desde el ámbito económico, a lo mejor yo le voy a inyectar más capital, pero tú le vas a inyectar más poder mediático, le vas a poder inyectar un poder de facilidades, de gestiones y de todo lo que te toca a ti. ¿Por qué? Porque lo vamos a rentabilizar de una forma mucho más significativa a ambas partes. O sea, si te pones a pensar, es un evento que permite rentabilizar muchos espacios. O sea, no solamente el espacio económico, el mediático, el cultural y el político y el económico. O sea, en realidad es muy rentable para todo este tipo de capitales simbólicos de los que hemos hablado. O sea, definitivamente creo que si se hiciera un estudio sobre el efecto sociopolítico del fútbol, sin duda, la idea de los capitales simbólicos de Georges Bourdeau sería la idea idónea, precisamente por eso, porque es rentable. Nos une no porque sea muy bonito y nos une en voluntades y en sangre y en querer ganar, no, la gente sí. O sea, la identidad social sí, pero la identidad del poder no. O sea, la identidad del poder siempre va a actuar en términos de rentabilidad y utilidad, ¿no? Entonces, pues claro que es un evento que nos permite rentabilizar muchos ámbitos y por supuesto que lo vamos a hacer de forma aliada todos nosotros. Vivimos en una era donde hay mucho dolor social. Entonces, claro que buscamos disociarnos del dolor social y el gobierno lo sabe, ¿no? Sabe que buscamos esos escapes y a lo mejor lo fomento. Miren en qué momento llega. O sea, todo lo que políticamente está pasando entre la relación bilateral México-Estados Unidos y van a ser sedes, ¿no? Ambos países son sedes. Entonces, y también está el marco de un tratado. Entonces, y el flujo migratorio, pero hay una derrama económica importante para los tres. Entonces vamos a tapar un ratito los expedientes, los escándalos, llegan en un excelente momento para poder rentabilizarlo de la mejor manera. Igual Irán, Estados Unidos, o sea, se dan cuenta como si hay un sentido de rentabilidad económica más allá de lo político, más allá de lo social, de lo cultural. El fútbol emociona porque parece simple. 2 equipos, una pelota y un marcador. Pero alrededor del juego existe una red compleja de intereses. Gobiernos que buscan legitimidad, empresas que buscan audiencia, federaciones que buscan control, clubes que buscan rentabilidad y aficionados que buscan pertenencia. Por eso, hablar de política y fútbol no es arruinar la magia del juego. Es entender quién se beneficia de esa magia. Porque cuando el balón rueda, también se mueven votos, contratos, narrativas, presupuestos y poder. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con arrojo y con valor, jubilosos de ser anfitrión. Esto fue el silbatazo final. Pero el fútbol da revanchas y vamos a regresar. No te pierdas el próximo capítulo De lo redondo del fútbol, un espacio para entender el juego más allá de la cancha. una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de Radio UACJ. Con Elizabeth Dweckman Y Ramón Morales. Grabación, Gilberto Valtierra. Realización y diseño sonoro, Ramón Morales. Por el centro de la cancha, abre por el sector de la derecha, hacia el centro. ¡Gol!